Bueno, estamos en 1 de Juan, capítulo 2. Y voy a leer desde versículo 16 hasta 19. 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por darnos doctrina. Gracias por el Evangelio. Gracias por venir para salvarnos. Ayúdanos hoy día a aprender de 1 de Juan, más de ti, de tu palabra. Ayúdame a hablar, dame palabras y a ti sea la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, acabamos de leer 1 de Juan y yo sé que cada uno de nosotros pensamos en algo o en alguien cuando escuchamos la palabra anticristo. Una película de los estados, o una persona, el presidente de los estados, siempre es. Pero cuando escuchamos la palabra anticristo, pensamos en algo, alguien, y tenemos una idea en nuestra mente. Y la doctrina de los últimos tiempos es nuestra doctrina favorita, estudiar, debatir entre nosotros. Y sí, hoy día vamos a pasar poco tiempo en lo que es escatología, vamos a estudiar de los últimos tiempos, pero lo más importante hoy día no es cuándo va a venir el anticristo, ni quién será el anticristo. Tenemos que ver, tenemos que entender bien el flujo del libro, de este capítulo. Tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué puso Juan aquí las palabras de anticristo? ¿Cómo les ayudó esta idea a los lectores originales y cómo nos ayuda hoy en día esta idea? Así que para entender bien lo que significa, vamos a pasar casi palabra por palabra y vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy día, pero esta sección está llena de doctrina y tenemos que entender cada idea, cada palabra bien. Así que vamos a empezar en verso 16, donde Pastor Daniel terminó la semana pasada, porque este versículo introduce la idea. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que Juan les exhortó a la iglesia, a los creyentes, a luchar contra su pecado, contra los deseos de la carne. Igualmente su pastor, Daniel, yo, los cristianos dentro de la iglesia, les exhortamos a luchar contra su pecado, contra los deseos. Y sabemos que es difícil. Sabemos que la carne es fuerte. Sabemos que los deseos de la carne son fuertes. Y tal vez se pregunten, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más tengo que luchar contra este pecado? Juan dice que el mundo va a pasar y sus deseos van a pasar. Pero ¿cuándo? También en versículo 19 tenemos esta idea de permanecer.
la palabra permanecer. Dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y hemos visto en 1 de Juan, los primeros 2 capítulos, que hay pruebas para mostrar si uno es creyente verdadero o no. Así que hemos llegado a otra prueba, la cual es si la persona permanece en la fe, es creyente. Y suena obvio, si la persona permanece en la fe, es cristiana. Y esta prueba es la más clara, pero también es la más difícil cumplir. Casi cada día hay personas, hay ideas, hay pecados que quieren llevarnos de Cristo. Cada día pasamos por el mundo y hay cosas, personas o ideas que quieren llevarnos de Cristo. Y la marca de un creyente verdadero es que siga en la fe, es que permanece en la fe, que siga con Cristo. Y casi podemos escuchar a Juan diciendo, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo. Amados, yo sé que es difícil. Sé que las otras filosofías te llaman, pero hijitos, sigan en Cristo. Sigan con la fe verdadera. No permitan que las ideas falsas les lleven de Cristo. Casi estamos. Jesús viene pronto. Sigan, hijitos, sigan en la fe. Y la primera palabra que vamos a estudiar se encuentra en verso 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Esta frase, último tiempo, es importante. Tenemos que entender bien lo que significa esta frase. En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, podemos ver 2 siglos diferentes, 2 reinos diferentes. Por ejemplo, Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces hay el reino malo, el siglo en el cual estamos hoy en día, en el cual vivimos hoy en día, empezó con la caída humana y dura hasta el reino de Jesús. El reino de Jesús, un reino en el cual hay justicia, rectitud, hay paz. Así que la frase último tiempo significa que estamos en el fin de los últimos días del reino malo. Y hay diferentes ideas en cuanto al fin de los últimos días, pero todos los académicos están de acuerdo que los últimos días empezaron con la primera venida de Jesucristo. Y más importante, el Nuevo Testamento está de acuerdo con esta idea. 1 Corintios 10 dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas cosas, muchas veces, desde la fundación del mundo. Pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos. 1 de Pedro 1, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. Así que todos los apóstoles, todos los autores dicen, cuando vino Jesús empezaron los últimos días del reino malo. Los últimos días del siglo de Satanás. Ya comenzaron hace 2000 años. Así que yo sé lo que están pensando ahora. Ya hemos pasado 2000 años en los últimos días. ¿Cómo pueden los apóstoles hace 2000 años decir que ellos estaban en los últimos días? Y es una buena pregunta porque nosotros hoy podemos pensar que Dios se olvidó de nosotros. Él no viene para nosotros. Podemos pensar que no viene su reino. Así que no vale la pena seguir en sus caminos. No vale la pena permanecer en Cristo. Porque Él dijo, hace 2000 años estaban en los últimos tiempos y todavía estamos. Sé
Se olvidó de nosotros. Pero tenemos que recordar que cuando usamos la frase últimos días o en Juan último tiempo, queremos decir que nada más tiene que pasar en la historia antes que venga Jesús. Todo lo necesario ya se cumplió. Así que no estamos hablando de un periodo de tiempo, estamos hablando de una serie de eventos. Y la serie ya se cumplió. Estamos en los últimos días esperando nada más que la venida de Jesucristo. Nada más tiene que pasar. Y yo no tengo idea cuánto tiempo más va a durar los últimos días, el último tiempo. Si alguien dice, va a durar 2 años más, ya, corre de ello porque no sabe, nadie sabe. No tengo ni una idea, pero confío en la palabra de Dios que dice que un día, cuando Él quiere, vendrá el reino de Dios. Juan sigue por decir, verso 18, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y esa palabra anticristo es la que todos conocen. Todos los cristianos conocen esa palabra. Y esa palabra ha sido la fuente de muchos debates entre nosotros, entre iglesias. Y es interesante ver que la palabra se utiliza algunas 4 veces en el Nuevo Testamento nada más. Solamente 4 veces. Y ha sido la fuente de tantos argumentos. Solo en 1 de Juan y 2 de Juan encontramos la palabra anticristo. Así que vamos a estudiar a esa persona porque Juan dice, básicamente, pónganse de atención, viene el anticristo. Es una advertencia. Y tal como Juan, yo quiero que ustedes sepan que este hombre, esta persona, viene. Y quiero que sepan cómo pueden darse cuenta y no caerse en su trampa si todavía estamos. Juan dice que muchos anticristos han surgido, y vamos a estudiar esta idea en un rato, pero aquí dice, viene el anticristo. El anticristo. Han sido muchos anticristos, miles y miles, pero viene el anticristo, el cual será la culminación de todos los anticristos en una sola persona. Así que quiero ver lo que la Biblia dice en cuanto a este hombre. Y vamos a empezar en Daniel. Sabemos que Daniel tuvo sueños en los cuales Dios le reveló el futuro del mundo. Él vio diferentes reinos y reyes, y uno de los reyes que vio es el anticristo. Aunque no usa esa palabra, anticristo, él vio diferentes ideas del anticristo. Daniel 9, 27 dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, sobre él a la de abominaciones. Vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Es interesante notar que él pondrá fin al sacrificio. Es una cosa que el anticristo va a hacer. Él pondrá fin al sacrificio, por eso necesita que haya un templo nuevo reconstruido en Israel. Y se puede ver en YouTube diferentes videos, diferentes noticias, que hay la idea de construir un tercer templo en Israel. También podemos ver en este versículo la abominación de la desolación, cuando el anticristo ofrece un sacrificio en el templo de un animal inmundo. Una persona, un romano, antes de Cristo hizo algo parecido cuando sacrificó un cerdo en el templo, un animal inmundo en el templo. Pero Daniel y Jesús en Mateo 24 dicen que el anticristo va a hacer algo parecido en el templo reconstruido en Israel. Daniel sigue hablando del anticristo en capítulo 11 por decir, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios.
y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro Dios, porque Él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará como oro y con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor, y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan, tomará de honores y los hará gobernar sobre muchos. Así que podemos ver que será un reino grande, dirigido por un hombre completamente en contra de Cristo. Así que la iglesia de Juan habría entendido algo de esta persona por leer Daniel, otros libros del Antiguo Testamento, pero también habrían sido algo por leer o escuchar la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, que fue escrito hace unos 40, 50 años antes de Primera de Juan. Así que la iglesia habrían sabido algo por Pablo. Y si quieren ir allá, vamos a pasar tiempo en capítulo 2. Segundo de Tesalonicenses 2:3. Dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, no vendrá sin que. ¿Qué no vendrá? Versículo 2, el día del Señor, los últimos tiempos. Un día en el futuro, el día del anticristo, de tribulación. Así que habían personas en esa iglesia que dijeron que el día del Señor ya había pasado. Estaban en un tiempo de persecución, un tiempo difícil, y pensaron que ya pasó el día del Señor. Pero Pablo dice que nadie os engañe, no había pasado, porque la apostasía no ha pasado. De nuevo tenemos esa palabra, la apostasía. Desde el principio de Cristo ha sido apostasía, pero viene la apostasía. El idioma usado muestra que es una acción, es un evento específico. No es algo general que ha pasado en las iglesias desde el principio. Es un evento específico, realizado por el hombre de pecado, el anticristo. Y habrían entendido algo de él por leer el Antiguo Testamento. Y según Pablo, él va a realizar la apostasía. Este evento, el anticristo va a hacer la apostasía, este evento. Y que va a hacer, verso 4 dice, el cual se pone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Este hombre es el egoísta supremo de la historia del mundo. No es Nerón, no es Hitler. Es un hombre inteligente, superior a los demás. Es un genio. Va al Medio Oriente, el lugar más peligroso del mundo. Va al Medio Oriente con un plan, con una idea. Se ofrece como salvador de los judíos, salvador del mundo. Y los judíos lo aceptan como Mesías. Y Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? La bestia es el anticristo, así que en el fin van a adorar, alabar al anticristo. Este hombre está en contra de Cristo. No ataca a Mahoma, no ataca a cualquier otra religión, ataca directamente a Cristo, a Dios. Tenemos que saber que el anticristo está completamente en contra de Cristo.
Y es importante entender cómo va a pasar. No viene diciendo odio a los judíos y los va a matar. Los voy a matar. Viene como lobo vestido de oveja. Dice que quiere paz. Viene como salvador y después mata a los judíos, caza a los judíos. Y esto no es todo del anticristo. La meta hoy día no es darle todo del anticristo. Quiero que ustedes estudien Apocalipsis, Daniel, para entender más de esa persona. Y no es para que puedan decir, él es el anticristo, sino para que entiendan lo que va a pasar en el mundo y para que confíen más y más en Dios. Y Juan sigue en 1 de Juan 2, 18, por decir así, ahora han surgido muchos anticristos. No hay solamente un anticristo. Cuando escuchamos la palabra, pensamos en uno solo hombre sentado en el templo, como sea, que está controlado por el diablo. Pero la verdad es que el anticristo es una mentalidad. Desde el principio, personas han atacado a Jesucristo y lo van a atacar hasta que venga. Esta es la mentalidad del anticristo, de todos los anticristos. Pensamos que Nerón o Hitler, todos los malos hombres del mundo eran anticristos, sí, pero la verdad es que cualquier persona que niegue a Jesús es anticristo. Acabamos de estudiar cuán malo es el hombre, es el anticristo, cuán terrible es él. Y la verdad es que las personas que niegan a Jesucristo hoy en día son exactamente como él. No son mejores, son anticristos. Es una mentalidad. Juan dice el mismo en versículo 22, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No es solamente la persona que se sienta en el templo y se presenta como si fuera Dios, sino todos los que niegan doctrina, verdades de Cristo es anticristo. Es otra palabra para decir inconverso. Tenemos que recordar que un grupo salió de las iglesias de Juan en aquellos días negando a Jesús. Dijeron que Jesús vino, era Dios, pero no tenía un cuerpo corporal. Son anticristos. Pero esta idea de anticristo no es nueva. Cristo mismo dijo en Mateo 24, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El otro día solo quería ver cuántas personas hay en el mundo que ahora mismo que dicen que son Cristo. Y encontré 10, por lo menos 10 hombres que dicen que son la segunda venida de Cristo. Hay un hombre que se llama Inri en Brasil, que tiene 12 discípulos. Moisés Longwane en Sudáfrica tiene 40. Vissarion en Rusia tiene 5,000 discípulos. Jesús de Kitwe en Zambia, Jesús Matayoshi en Japón, todos dicen que son Cristo, la segunda venida de Cristo. Y hay listas de personas que han dicho que son el Mesías. Hay listas que van hacia atrás, no sé, 200, 300 años. Una lista de 300 años de personas que dicen que son Cristo. Y no es una sorpresa a Dios. Jesús sabía, hace 2000 años, Él sabía que eso iba a pasar. Y para nosotros hoy día, para la iglesia verdadera, tal vez es fácil para nosotros saber que son locos. Son mentirosos, pero lo más difícil para la iglesia hoy es darse cuenta de los errores de los que han surgido de la iglesia verdadera. Ellos no vienen diciendo soy Cristo, no vienen diciendo soy la segunda venida de Cristo. Ellos viven entre la iglesia. Estudian la Biblia con los hermanos. Y después de un rato se cambia su doctrina y salen de la iglesia verdadera. Hemos visto el error de los gnósticos, que los que salieron de las iglesias de Juan,
Sus cambios parecen sencillos, como Jesús es Dios, sí, estamos de acuerdo. Jesús vino al mundo, sí, estamos de acuerdo, pero no tuvo un cuerpo corporal. Es sencillo su cambio. Charles T. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, salió de la iglesia presbiteriana después de pasar 2 años en estudiar la Escritura con amigos. Se dieron cuenta que el Espíritu Santo no es personal, es solamente una energía. Todavía Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios, pero un Dios con D minúscula, como si hubieran 2 tipos de Dios. Joseph Smith era el fundador de los mormones, salió de la iglesia, una iglesia buena en Nueva York. Enseñó que sí, Jesús es Dios, pero un Dios entre miles de dioses. Y cada uno de ellos tiene millones y millones de discípulos. Un hombre de China que se llama Sun Moon estudiaba las Escrituras. Se convirtió en líder de los Moonies. Dijo, si fuera el plan de Dios crucificar a Jesucristo, Judas debe ser un héroe. Pero mataron a Jesús. Él no vino para morir. Juan dice, salieron de nosotros, escucharon la Biblia, escucharon sus enseñanzas, pueden manejar la Biblia tal vez mejor que nosotros. Y es exactamente como el anticristo en el futuro, viene con paz. Tal vez es el líder que le ayuda a Israel a construir el nuevo templo, pero viene con paz. Y después de pasar 3 años ayudando a los judíos, los mata, los ataca, los caza. Y esto es lo más peligroso. Los anticristos que salgan de la iglesia manejan la Biblia, saben versículos. Y si no nos cuidamos, vamos a seguir a los profetas falsos directamente al infierno. Cualquier persona que no enseña o no crea la verdad de Jesucristo es anticristo. Probablemente tienen menos autoridad e influencia que el anticristo, pero todavía son anticristos. Y Juan dice al fin del versículo 18, por eso conocemos que es el último tiempo. Empezamos por estudiar la frase último tiempo, lo que significa esas palabras, y vimos versículos que muestran que estamos en los últimos días. Pero si necesita más prueba, aquí hay una más. Conocemos que estamos en los últimos tiempos, en los últimos días, por el número de anticristos en el mundo. Con la venida de Cristo vino el espíritu de anticristianismo, del anticristo. Desde el principio del ministerio del Mesías, Satanás lo ha atacado, ha intentado destruirlo desde el principio. 3 años después de decir que Él es el Mesías, le crucificaron. No costó mucho tiempo para formar esta actitud en contra de Cristo. Y todavía está en el mundo hoy. O se odia a Jesús o se ama. Es la persona más amada o odiada del mundo. Y eso es una prueba que Él es el Mesías, que estamos en los últimos tiempos. Ahora queremos aplicar las verdades que hemos aprendido. El punto de hoy día no es debatir con tu amigo de quién será el anticristo. El punto no es solamente saber más doctrina. Queremos que tu corazón cambie y tus acciones sigan. Juan dice todo esto. Juan escribió esto aquí en versículo 18 para ayudarles en aquellos días y a nosotros hoy en día. Los que permanecen en la verdad son de Dios. Yo sé que el mundo ataca a los cristianos. Sé que somos tontos. Según ellos somos tontos. Sé que ustedes se cansan de ellos. Sé que quieren ser modernos o intelectuales. Sé que quieren pecar. Sé que es difícil luchar o negar su carne. Yo sé. Pero estamos en los últimos tiempos. No va a durar para siempre.
Se nos acerca el fin. El Mesías vino, murió, resucitó y ya está glorificado en el cielo. No hay nada más que tiene que pasar. Nada más tiene que pasar antes que venga Él. Así que lucha, por favor, luchen contra los deseos, contra las filosofías. Sigan luchando contra los deseos de la carne, contra los ataques. Anima a los otros a seguir en Jesús, a seguir en la verdad. Casi ya estamos al fin. Permanece en Cristo. Y Dios no nos dijo ya que hagan esto y buena suerte. Él nos dio herramientas. Y no alcanzamos versículo 20, pero en las próximas semanas vamos a estudiar versículo 20 y adelante. Pero versículo 20 habla de dos herramientas que tenemos para ayudarnos a permanecer en la verdad. Rápidamente el versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de los apóstoles. Tenemos el Espíritu Santo que nos enseña de Cristo. No necesitamos más revelación de Sanmún. No necesitamos más revelación de los gnósticos. Lo que hemos oído desde el principio es bastante revelación. Y con el poder del Espíritu Santo podemos aprender más y permanecer en esa doctrina. Tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos y también tenemos la palabra de los apóstoles, la cual nos enseña de la verdad. Daniel, yo, Seo, Bori, Héctor, podemos enseñar, podemos estudiar y gracias a Dios queremos ser los más fieles a la palabra de Dios. Pero necesitamos que ustedes también lean la palabra. Necesitamos que ustedes también estudien la palabra en su casa. Padres, enseñen a sus hijos cómo estudiar la Biblia. Estudien diferentes religiones, filosofías, para que puedan darse cuenta de las diferencias. Para que no piensen, ya, todos son iguales, todos estamos bien. Cuando confiemos en el poder del Espíritu, cuando estudiemos doctrina de Jesús, es más difícil engañarnos a nosotros. Así que lean, estudien, para que permanezcan en la verdad. También el punto del libro es mostrarte si eres cristiano verdadero o no. Y la verdad es dura. Si no tienes doctrina correcta de Jesucristo, eres un anticristo. Así que si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor pregúntale a Dani. Él es pastor. Por favor, hagan sus preguntas. Sería horrible pasar por la vida pensando que sirves a Jesucristo y escuchar: apartaos de mí, jamás os conocí. Les ruego que hagan preguntas y que tengan buena cristología. Oremos. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos guíe. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros a permanecer en la verdad. Ayúdanos cada día a luchar contra los deseos de la carne. Ayúdanos cada día a estudiar doctrina de Jesucristo. Danos la fuerza para seguir, para permanecer. Y Señor, que vengas pronto, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.